¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Arturo y en esta ocasión les tengo un video dándole seguimiento a un comentario del canal donde quieren saber cómo va el resorte de esta engrapadora. Así que vamos a hacer un mantenimiento y esperando que este video le pueda ayudar. Lo primero que debemos hacer es quitar este resorte y lo vamos a presionar hacia adentro y luego hacia abajo y jalamos, y aquí lo vamos a poner por este lado. Sacamos las grapas que pueda tener la engrapadora. Nos aseguramos de que la pistola no tenga ninguna grapa atorada. Continuamos con el paso de quitar el riel de la parte de abajo. Para esto vamos a tomar unas pinzas para poder agarrar la tuerca que se encuentra de esta parte de aquí, y por el otro lado vamos a agarrar un destornillador para quitar el tornillo. Quitamos el riel de las grapas. Durante el uso de la engrapadora lo que puede suceder es que se acumula tierra o hasta grasa en la parte del riel, entonces hay que limpiarle, y también recomiendo que le limpien la parte de adentro si notan que está un poco sucia. Para quitar estos pequeños seguros en forma de C hay que utilizar unas pequeñas pinzas para poder empujar en las puntas uniformemente y desplazar la rondana hacia afuera del tornillo. Con la ayuda de un desarmador o un objeto con punta nos apoyamos para poder quitar las rondanas que están en la parte de abajo. La del mango la dejamos hasta el final. Si es la primera vez que están quitando estos tornillos, puede que estén un poco atorados, así que apóyense dando unos pequeños golpes con cualquier objeto tengan a la mano. En este caso yo estoy utilizando un desarmador y con este mismo lo utilizo para poder sacar los tornillos que pueden estar ahí atorados. Por último le vamos a quitar la rondana que tiene en la parte del mango. Aquí me gustaría comentar que al hacer esto puede que aviente el gatillo hacia afuera y se les va a aflojar un pequeño resorte que tiene en la parte de adentro. Aquí podemos ver que ya aventó el gatillo hacia afuera, se alcanza a ver que ya está suelto, y adentro vemos la parte donde se encuentra el resorte. Es un resorte similar al que tienen los ganchos de ropa. El siguiente paso es remover esta tapa. Hay que apalancarse sobre ella. Como podemos ver, tiene mucha tierra en la parte interna y alrededor también, pues tiene mucho tiempo que no se destapa. Para esto hay que darle unos pequeños golpes en la parte de arriba para que se vaya aflojando y después podamos quitarlo. Esta se quita por la parte de abajo, pero hay que irlo haciendo como si fuera en forma de gancho. Con un desarmador vamos a ponerlo entre esta pequeña palanquita y lo vamos a torcer para que se vaya aflojando y después deslizarlo hacia abajo. Vean la cantidad de mugre que tiene esta cosa, y pues increíble pero cierto, aun cuando están cerrados se va acumulando la mugre en las mismas herramientas. A mí me gusta cuidar mucho mis herramientas, pero en ocasiones pues es imposible evitar que la tierra se meta en tu herramienta. Para limpiar van a ocupar una franela que no importe que se ensucie, porque va a salir bastante mugre y grasa. Y esta en lo particular a mí me gusta empaparla de una sustancia que se llama Goo Gone o Goof Off, y es buenísima para quitar grasa, pegamento,
rayaduras de crayola, hasta chicle. Así que se las recomiendo bastante. Si se fijan, luego quitó la grasa y la mugre de esta herramienta. Tallamos fuertemente para remover la grasa y la tierra que está fuertemente adherida a la herramienta, y cuando sea necesario pues agregamos más líquido para que continuemos con la limpieza. Hacemos el mismo procedimiento por el otro lado. Por la parte interna hay que tratar de tallarle con un desarmador plano para sacar ahí el exceso de grasa. Le tallamos con la punta y hay que sacarle esa mugre. Eventualmente lo puede uno tallar con una brocha o un cepillo de dientes viejo. La idea es que hay que asegurarnos de que todas las piezas estén limpias. Alcanzar esas áreas donde no alcanzo a meter la franela con el dedo, lo que hago es que lo envuelvo alrededor del desarmador y de esa manera puedo limpiarle exitosamente las paredes de la engrapadora. Pueden utilizar el mismo desarmador plano para quitarle el exceso de grasa alrededor de algunos componentes de su herramienta. Hay que nada más tallarlo con cuidado, que no vamos a dañar las piezas, y estarle limpiando. Instalamos la tapa en su lugar y después hay que ponerle los tornillos. Después de haber limpiado el resorte, viene la parte más complicada del armado de esta herramienta, que es meter el resorte en su lugar. Y no solo eso, pero colocarlo de tal manera que haga presión con el gatillo. Volteamos la engrapadora y ponemos los seguros que quitamos inicialmente para que quede en su lugar la tapa. Debemos de prestar muchísima atención en cómo está puesto el resorte y en qué dirección está. Aquí acabo de quitar el cilindro y voy a jalar el resorte. La parte larga va hacia enfrente y la parte corta va hacia atrás. Para colocar el cilindro pueden guiarse utilizando uno de los mismos tornillos para que entre en su lugar y así también quede puesto el resorte. El siguiente paso es el más difícil de todos. Debemos de hacer que el resorte se atore con el gatillo. Para esto debemos de aplicar bastante presión y al mismo tiempo empujar para que se atore. Yo tuve que hacerlo muchas veces, pero por propósito de este video les voy a mostrar el que me salió. Tomamos las pinzas de punta fina y con este tomamos la punta larga del resorte para empujarla debajo del gatillo
y el gatillo lo empujamos hacia abajo para que de esa manera no se salga fuera del lugar. Continuamos aplicando presión para que no se salga el resorte de su lugar. Ponemos el tornillo que va allí y después ponemos el seguro. Vamos el gatillo para asegurarnos de que exista presión. Instalamos el riel y sus grapas y después procedemos a hacer algunas pruebas. Bueno amigos, con esto concluimos este video. Espero te sirva de algo. Si tienes alguna pregunta, por favor déjala en la sección de los comentarios. Si aún no eres parte de este canal, dale suscribirse, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos hasta la próxima.